porque hasta entonces la manera de enseñar anatomía que había, o que se usaba, la única que se hacía, es que había una persona, un profesor, explicando, mientras otra persona se dedicaba, de- se dedicaba a hacer las disecciones de lo que esa persona, sobre las que esa persona hablaba. ¿Sí? Entonces eran dos personas, una hacía las disecciones, a la vez que la otra hablaba sobre las disecciones o lo que estaba haciendo esta persona. Entonces, él lo que era un barbero, ¿se acuerdan que eran los barberos los que se encargaban en un principio de hacer todo el trabajo de cirugía, ¿sí? Todas las cirugías. Y tenían una categoría menor. Entonces, lo que impuso Andrea Vesalio es un cambio en la forma de enseñar anatomía. Él mismo era el que a la vez que hablaba del tema, iba haciendo las disecciones él mismo, ¿sí? Como se hace ahora en realidad, porque ahora anatomía se enseña así. Bueno, ustedes lo están aprendiendo de otra manera, ¿no? Pero normalmente es la misma persona que va mostrando a la vez que habla de los diferentes temas. Entonces, por eso él fue el que introdujo esta nueva forma de enseñar anatomía. También escribió un libro de muchas páginas, 663 páginas, al que tituló La Fábrica, donde habla justamente de todo esto, y más de 300 grabados basados en observaciones realizadas a través de sus disecciones. Por Galeno no era humana, sino era una descripción de los cuerpos de animales. Porque se acuerdan que cuando hablamos de Galeno, dijimos que como en esa época estaba prohibido, él no hacía disecciones sobre cuerpos, no estudiaba la parte de anatomía sobre cuerpo, que no fuese huesos, lo estudiaba en animales. Entonces, Andrea Vesalio se dio cuenta de esto y en el año 1543 edita este primer libro llamado La Fábrica, este libro de muchas páginas, muy grande, donde se detallan todas estas observaciones que él hizo, estas diferencias encontradas, y además, y entonces lo que se encarga, perdón, es de rectificar todas estas diferencias y estos errores que encontró en la obra de Galeno. ¿Sí? Eso hizo en este libro llamado La Fábrica. Y en el prólogo de este libro, Andrea Vesalio lo que hace es una crítica a los profesores de anatomía galenistas, o sea, que seguían la obra de Galeno, por no atreverse a contradecir a Galeno. ¿Sí? Cuando veían las diferencias, nadie se atrevió a contradecirlo. Fue él, Andrea Vesalio, que al ver las diferencias dijo, no, esto no es así como se describe. Y ahí es cuando se dio cuenta que lo estudiado por Galeno, todo lo escrito, era sobre animales. Y entonces, bueno, se dice que de alguna manera Andrea Vesalio nos da lecciones en relación a que no hay verdades absolutas en la medicina y que solamente cuestionando lo existente se puede avanzar. Profe, ¿No? tengo una pregunta. ¿En qué año fue? Sí. Cuando se escribió el libro, en el año 1543. Él editó el libro este llamado La Fábrica. Muchas gracias. De nada. Y bueno, y en el año 1555, unos años más tarde, se realiza una segunda edición del libro La Fábrica, donde se rectifican otras cosas y se aportan datos que sientan las bases para el descubrimiento de la circulación mayor, que ahora vamos a hablar de eso.
En realidad vamos a hablar de la circulación menor. Bueno, otros anatomistas destacados, discípulos de Vesalio, son los que ven acá, algunos de ellos, Realdo Colombo, que escribió un tratado que se llamó De Re Anatómica sobre la circulación menor y demuestra que la sangre pasa del pulmón a la vena pulmonar. Gabriele Falopia, que hizo descripciones del oído, de los pares craneanos y de los genitales. Gerolamo Fabrizi d'Acqua Pendente, que describe, entre otras cosas, las válvulas venosas. Bueno, ellos son algunos de los discípulos que también, anatomistas, que se destacaron en esta área. Bueno, y en relación a la circulación menor. ¿Se acuerdan que cuando estuvimos hablando de Galeno, dijimos que Galeno decía que había poros a través de los cuales una pequeña parte de la sangre pasaba en el corazón del ventrículo derecho al ventrículo izquierdo, y que ahí se combinaba con el aire proveniente de los pulmones para formar los espíritus vitales necesarios para la vida, que eran distribuidos por las arterias. ¿Se acuerdan que eso lo habíamos hablado, les había explicado yo cuál era su teoría de la circulación? Y él decía que era una maravilla cómo podía ser que Dios hiciera pasar la sangre del ventrículo derecho al izquierdo por estos poros invisibles, decía él. Bueno, en principio, Andrea Vesalio, este anatomista que les comenté, que hablamos recién, estaba de acuerdo con Galeno en relación a estos poros invisibles. Pero después empezó a dudar porque decía que no podía entender cómo se podría pasar del ventrículo derecho al izquierdo a través de estos poros, cómo podría pasar hasta la partícula más pequeña, no lo veía lógico. ¿Sí? Y por otro lado, hubo otra persona, otro médico de apellido Cerveto, que era un médico español, que también contribuyó al conocimiento de la circulación menor, diciendo que la sangre es llevada por los pulmones del ventrículo derecho a través de la arteria pulmonar, vuelve a la artícula izquierda a través de la vena pulmonar y que el tabique interventricular es impermeable. Y entonces Cerveto es el que se encargó finalmente de descubrir la circulación menor. Les voy a mostrar un video que habla sobre esto de qué es la circulación, o sea, pulmonar o menor, y qué es la circulación general o mayor, que ya lo verán, lo habrán visto en este tema. ¿Lo vieron en anatomía ya o no? Sí, ya lo dimos. Bien, ¿no? Ah, entonces no hace falta, perfecto. Bueno, y entonces con el aporte de estas tres personas, Galeno, Vesalio y Cerveto, en realidad Galeno es el que tenía esta creencia que después fue cuestionada por Vesalio y por Cerveto principalmente, y se llegó a descubrir cómo realmente era la circulación menor. Entonces con esto comenzó una transformación fisiológica que dio origen a la conceptualización de la circulación venosa y la circulación arterial. Bueno, esto en relación a la anatomía. Y en relación a la cirugía en el Renacimiento, también tuvo grandes avances, igual que la anatomía. Y entre ellos destacan algunos nombres, por ejemplo, Ambrosio Paré, que fue un médico que nació en París en el año 1510.
de origen humilde, de una educación muy limitada, que en un principio fue barbero y después pasó a convertirse en médico. Fue admitido en uno de los mayores hospitales de Francia a los 17 años, luego fue contratado como cirujano oficial del ejército. Y bueno, de él se destaca que el haber tenido una visión humanística a la hora de tratar a sus pacientes, realizó importantes aportes a la cirugía moderna, escribió un libro o un escrito, un texto, llamado Método de tratar las heridas causadas por arcabuces y otros bastones de fuego, ¿no? Una especie de protocolo a seguir para tratar las heridas. Fue el inventor de los bragueros para casos de hernia. Acá está mal escrito. Los bragueros son estas especies de... ¿Alguien sabe lo que es un braguero? ¿No? Es un vendaje, ¿no? Claro, es una especie de vendaje que se utilizaba, a día de hoy también en realidad, para tratar las hernias, o sea, las hernias, sí. Para tratar no, pero para ayudar. También fue el inventor de miembros artificiales para amputados y también el inventor de la versión podálica en obstetricia. ¿Saben lo que es la versión podálica? Sí, la posición del niño. Exacto, muy bien. Es una maniobra que se hace cuando los bebés vienen de nalgas, ¿sí? de cola, digamos, para evitar la cirugía. Y en relación a la clínica, en el Renacimiento, no se realizaron grandes avances, pero hay un nombre que se destaca, que es el de Paracelso. Paracelso, que era un médico, nacido en Suiza en el año 1493, y él tiene una teoría conocida como teoría de los 5 entes. Él decía en esta teoría que la salud depende de la acción de 5 entes sobre el organismo. ¿Y cuáles eran estos 5 entes? Era el ente astral, que es el que marca la influencia de los astros, la influencia astral en el cuerpo humano. El ente venenoso, que es el que corresponde a los tóxicos que entran a nuestro organismo a través de la respiración y de lo que comemos. Después, el ente natural, que es el poder de la naturaleza. El ente espiritual, que tiene que ver con la psiquis. Y el quinto ente para él era Dios. Entonces, que la salud depende de esta de la acción de estos diferentes, de estos 5 entes, y que para recuperar la salud, el médico, según él, debe utilizar la filosofía natural, la astrología, la astronomía, la virtud y la alquimia. Alquimia podría ser correlacionarse con bioquímica, ¿sí? Entonces, él decía que en los principios biológicos se encuentran procesos alquímicos, serían procesos bioquímicos, y que con el empleo de remedios minerales se suprimen el exceso o la falta de ingredientes del cuerpo. Entonces, él, por ejemplo, elaboraba extractos y tinturas, para enfermedades específicas.
Él describió también la neumoconiosis y el cretinismo en relación al bocio, y escribió diferentes obras, y entre ellas se destaca una llamada Paraminum y Paragranum. Bueno, antes de seguir con este tema, les quería decir también que en esta época la farmacología se amplió con los descubrimientos, o sea, con todos los aportes que hicieron todos la medicina, o mejor dicho, las plantas medicinales que se trajeron a Europa desde América. Estamos hablando de una época en la que se dio este, entre comillas, descubrimiento de América, y con este descubrimiento todas las plantas medicinales americanas que utilizaban los indígenas americanos para el tratamiento de enfermedades fueron traídas a Europa. Y hubo diferentes escritores en Europa que se encargaron de investigar y de compilar todo esto en diferentes escritos. Entonces se amplió la farmacología europea con todas estas hierbas medicinales traídas de América, todos estos conocimientos. Y también hay que mencionar que en el Renacimiento hubo un gran incremento de esta enfermedad conocida como sífilis, y que hubo un médico, Gerolamo Fracastoro, que en realidad fue el que le dio el nombre a esta enfermedad, que antes era conocida como la enfermedad francesa o algo así. Y este médico escribió acerca de enfermedades contagiosas y fue el que estableció la noción de contagio. Y él aseguró que la sífilis era una enfermedad contagiosa, justamente, que se transmitía por contagio. Y también hubo otras dos enfermedades que se incrementaron o aumentaron en esta época. Una fue la pelagra. ¿Saben la causa de esta enfermedad conocida como pelagra? ¿No? La pelagra es una enfermedad causada por déficit de una vitamina, que es la vitamina del complejo B, la niacina. Y también otra enfermedad por déficit también de vitaminas, que en esta época aumentó, o sea, que se empezó a darse mucho, es el escorbuto. ¿El escorbuto saben qué es? ¿Por qué se produce? ¿Por carencia de qué vitamina? Vitamina C. Sí, de vitamina C. Y se cree que el aumento, o sea, de estas dos enfermedades, tanto la pelagra como el escorbuto, tenían que ver con la gran cantidad de viajes marinos que se hacían, estos viajes de descubrimiento, donde, por ejemplo, el viaje a América y diferentes viajes marinos que lo que hacían era que, claro, tantos días, tantos meses de viaje, en un principio podían tener ciertos alimentos, pero a medida que pasaba el tiempo ya lo que comían no era, o sea, pocas verduras, pocas frutas, ¿sí? Entonces empezaban a tener déficit de vitaminas. Y por eso, si ustedes no sé si sabían, pero que después hubo una persona que se encargó o sea, que se dio cuenta que si comían limón, estos marinos no enfermaban de escorbuto. Y ahí fue cuando después, con el tiempo, se dieron cuenta que el escorbuto era una falta de vitamina C, que está o sea, que es una vitamina que
que está en abundancia en los cítricos, como por ejemplo el limón. Bueno, a lo que hablamos de la pelagra y el escorbuto. Bueno, y entonces hasta acá llegamos con los temas de hoy. No sé si les quedó claro, ¿tienen alguna duda? ¿Todo bien? Todo claro. Creo que todo claro, ¿no? Es sencillo. Es un, hay diferentes, verán, no sé, una cosa, vieron que ya está subido, o sea, pudieron ver la bibliografía porque me habían comentado de otras comisiones que no podían verla. ¿Ustedes la pudieron ver la bibliografía? ¿La Sí. pudieron bajar? La que está en el... Sí, ¿no? Sin problema. Bien. Profe, tengo una consulta. Lo que Sí. vimos ahora no hay mucho en las diapositivas. ¿Esto va siguiendo el libro o qué unidad va? Porque estoy medio perdido en cuanto al libro, ¿entendés? Porque la última vez Claro. que recuperamos la clase fue con otra docente y por ahí nos dijo, no sé, Ah, capítulo tal, entonces como que estoy un poco perdido con eso. Profe, sí, ya te digo, ya les digo, sí. yo tengo una consulta. ¿Son distintos libros por comisión? No, son todos lo mismo. Son todos lo mismo. Ahora en esta segunda parte que empezamos la clase pasada, chicos, fíjense que hay alguien que está hablando y se escucha todo y traten de silenciense, no traten, silenciense. Bueno, les digo los temas. A ver, la clase pasada, a ver, un momentito que me voy a asegurar acá. Bueno, la clase pasada ustedes vieron que, no conmigo entonces, porque yo di el miércoles, pero si ustedes se unieron a otra clase, habrán visto con otra profesora o profesor. La clase pasada vieron medicina pretécnica, parte 1, parte 2, los orígenes griegos y medicina greco-romana. Eso en el libro va desde la página, ya les digo, exactamente, desde el primer capítulo, digamos, hasta, un momento, ya les confirmo la página, hasta la página 92 inclusive. Desde el inicio hasta la página 92 fue la clase pasada. Capítulo 1 y capítulo 2. Y, profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Con lo que está subido con el material que está subido, o sea, con los PowerPoint, ¿con eso deberíamos poder guiarnos bien o también lo vamos a tener que A mí siempre que complementar me sí hacen o esa sí con pregunta, el libro? y a mí siempre que me hacen esa pregunta les digo lo que me dicen que diga. Y es que cualquier cosa se puede incluir. O sea, que en teoría tienen que tener en cuenta también el libro. No, o sea, Obviamente todo lo que yo doy y lo que yo, hay por ejemplo, en el PDF, todo está basado en el libro. claro, yo porque Pero, como en mi caso me atrasé con unas clases, viste, como para, o sea, porque capaz si hago el resumen del libro y después también hago un resumen del PowerPoint que subí, es como que me toma mucho tiempo. claro, Entonces, es que, mira, si haces un resumen del libro, o sea, todo lo que yo doy es del libro, justamente. Lo que pasa es que justamente está resumido porque si no, o sea, el libro es bastante extenso, claro. nombra, sobre todo este libro, da muchos nombres de muchas personas. Entonces, eh, claro, en la clase se intenta resumir, pero cualquier cosa que, vuelvo a repetir, cualquier cosa que esté en el libro puede llegar a tomarse. Eso es lo que nos dicen a nosotros. Después, también por otro lado, siempre se piden que las preguntas no sean preguntas rebuscadas ni preguntas. Entonces la idea es esa, pero la respuesta sería cualquier cosa del libro se puede tomar. Eso es Bueno, lo que te tengo que dar. Sí. gracias. De nada. Y después, para el día de hoy, los temas que entraron para el día de hoy,
son desde el capítulo 3, la página sería la página 93, hasta, ya les digo, hasta la página 149 inclusive. Sería capítulo 3 y capítulo 4. Y para la clase que viene, ya les digo por las dudas, vamos a ver los temas, o sea, vamos a ver el barroco, el periodo barroco y el periodo de la ilustración. Que en el libro lo pueden encontrar en el capítulo 5, que sería la página 151, hasta, ya les digo, o sea, sería capítulo 5 y capítulo 6, desde la página 151 hasta la página 206 inclusive. Eso es lo que entra para la clase que viene. Profe, Sí, ¿podría volver a repetir hasta dónde fue la de hoy, por favor? Se entrecortó. sí. La de hoy fue, esperen, ya les digo que lo estuve mirando acá porque no lo tengo de memoria, no lo sé, y lo voy a volver a mirar. Del 93 al 149. Capítulo 3 y 4. Capítulo 3 y 4, eso sí, correcto. 3 y 4, Gracias. de nada. Y la otra de capítulos 5 y 6, la próxima. Igual les queda tiempo hoy porque vamos a finalizar un poquito antes, así que les queda tiempo para seguir por su cuenta. Así que nada, no sé si tienen alguna consulta, igual siempre tienen los foros, les recuerdo para consultas también. Y bueno, nada. ¿Está todo claro? ¿Bien? Sí, Bueno, señora. listo. Entonces nos vemos el lunes que viene a la misma hora, ¿sí? Dale, profe. Nos vemos. Bueno, Gracias. chao, Chao. profe. Nos vemos. A ustedes, Gracias, chao. profe. Chao. Gracias.